Me están diciendo que se puede convertir la cáscara de un plátano, banano o cambur en una tocineta vegana. Aquí se aplica el hasta no probar, no opinar. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal. Un espacio en el que semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y económicas para preparar en la freidora de aire y también en la olla multifunción. Y otras tantas ponemos a prueba no solamente productos, sino recetas virales del internet, como es el caso del día de hoy. Hace unos cuantos días se viralizó en TikTok la preparación de tocineta vegana a partir de la cáscara de los plátanos, los bananos o el cambur. Aunque ahora que lo pienso, esta receta yo ya la había visto en internet hace un par de años. Cambur. Te estoy hablando de la fruta. Aquí estoy haciendo claridad porque no sé si esta técnica funciona también con la cáscara de lo que aquí en Colombia conocemos como plátano, pero en otros lugares conocen como plátano macho. Este que es más grande, de un sabor y una textura diferente a la fruta banano o banana o cambur. Y es que se supone que con esta receta se puede convertir esta cáscara que muchos pensamos es un desperdicio en tocineta vegana. Y estuve pensando que es muy acertado poner a prueba esta preparación en la freidora de aire, ya que he visto cientos de videos en sartén o incluso en el horno y verificar si realmente vale la pena, si está deliciosa y si es fácil de preparar. Así que quédate hasta el final del video si quieres descubrir conmigo el real sabor de esta preparación. Quienes ya probaron esta preparación aseguran que únicamente se necesita cáscara de banano, sal, ajo en polvo, pimienta, salsa soya, paprika y aceite. Yo de manera opcional voy a poner este ingrediente que es una sal de tocineta. Esta la tengo hace tiempo porque la verdad me la regalaron y creo que viene súper propicia para esta preparación. Lo primero que hay que hacer es retirarle la cáscara al banano. Y luego con ayuda de una cuchara le vamos a retirar toda esa parte blanquita o la pulpa. Cabe aclarar que la cáscara está completamente limpia, pues yo había lavado antes la fruta. Ahora simplemente vamos a aderezar con todos estos ingredientes, que la verdad los voy a poner al gusto. Voy a mezclar esto muy bien y luego lo voy a llevar al refrigerador durante unos 30 minutos porque esa fue una recomendación súper importante que vi en varios videos para que el sabor realmente quedara bien concentrado en la cáscara. Y bueno, mientras que esperamos a que esto se condimente adentro de la nevera durante 30 minutos, les voy a contar que yo estuve investigando porque a mí me parecía increíble que la cáscara del plátano o del banano se pudiera consumir, se pudiera ingerir. Y resulta y sucede que este empaque de una de las frutas más deliciosas que hay sobre el planeta es rico en fibra, antioxidantes y por supuesto potasio. Además, también hay que decir que la cáscara de plátano tiene propiedades antiinflamatorias que le vienen muy bien a las personas que tienen problemas gástricos. Entonces imaginen, esta puede llegar a ser una excelente opción para beneficiar no solamente nuestra salud y nutrición, sino también nuestro bolsillo, porque ya sabemos que como humanidad estamos viviendo una época económicamente un tanto complicada y cualquier alternativa que le podamos dar a nuestra dieta yo creo que viene súper bien. Ya luego de esos 30 minutos de refrigeración voy a poner las cáscaras directamente en la sartén de la freidora, la cual precalenté durante 5 minutos a 180 grados centígrados. Esta preparación no sé cuánto tiempo va a tomar porque como les conté estamos apenas probando, pero yo creo que a 180 grados está más que perfecta. Voy a programar inicialmente 20 minutos, pero cada tanto voy a ir revisando para que ellas no se me vayan a quemar.
les cuento, han pasado 3 minuticos desde que yo puse esto aquí en la freidora y se siente un olor delicioso, así que yo voy a revisar porque me da miedo que se me vayan a quemar. Bueno, uy, no, esto huele riquísimo, pero miren, como la cáscara es tan livianita, el aire la agita en la freidora y la enrosca. Entonces yo creo que para que haya una buena cocción voy a aplicar un truquito que les voy a compartir a continuación, y es poner aquí sobre ellas una cuchara para que así las sostenga y el aire no las agite. Bueno, ahora sí, las vamos a llevar nuevamente a cocción y seguir esperando. Yo creo que esto va a tomar mucho menos de 20 minutos, pero la receta lo irá diciendo y el tiempo también. Bueno, ya pasaron casi 10 minutos. En esos 10 minutos, la verdad, las giré varias veces. Creo que ya hay unas partes muy tostaditas, entonces las voy a retirar. Miren, yo finalmente le terminé poniendo 2 cubiertos porque la cuchara no fue suficiente. Había utilizado una cuchara que era más bien livianita, entonces el aire la seguía moviendo. Ay, a ver, no vamos a hacer aquí un daño. Esto la verdad huele muy rico, están súper crocantes. Vamos a sacarlas y a probar. A ver, en primera impresión esto huele delicioso, quedan crocanticas, espero que se escuche, a ver acá, quedan súper crocanticas y no sé qué tal de sabor, pero bueno, ya llegó ese momento de hasta no probar, no opinar, y vamos a ser brutalmente honestos también. Entonces, a probar. A ver, tocineta no es, no sabe mal, aunque por allá sí tiene como un poquito de amargo. No sé si fue que no le retiré muy bien esa pulpa, pero les aseguro que esto pasa. Está bueno como snack, y si es saludable, pues muchísimo mejor. Yo creo que son hasta una buena opción. Pues comamos tocineta vegana. Lo que sí es que queda muy crocantica. ¿O será que se me quemó? No. Yo creo que fue que no le retiré muy bien esa parte blanca, porque sí tiene por allá como un leve amarguito. A esta receta creo que le doy un 7. No está mal, pero sí podría estar muchísimo mejor. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí, que hubiese puesto a prueba una receta de estas virales de internet. La verdad, no sé si la vuelva a preparar, pero sí me gustó la experiencia, sobre todo porque no tenía la menor idea de que la cáscara del plátano, banano o cambur era comestible. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, regalarme un maravilloso like, también seguirme en Instagram y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.